Partidazo, señores, acaba de terminar el partido de Universidad Católica versus O'Higgins. Partidazo muy bien planteado O'Higgins, muy buen triunfo, muy importante triunfo. Este era un partido, como se dice, de 6 puntos. Los jugadores, Brian Ravelo en la conferencia al final lo dijo. Era una final para el equipo, para las pretensiones de O'Higgins. Lo vengo diciendo hace ya los últimos videos, que el objetivo de O'Higgins este año tiene que ser Copa Libertadores. Está el plantel, está el equipo, están las ganas, está el juego, el compromiso y el DT para pelear esa posición. Muy buen partido, muy bien leído. No pasamos mucha zozobra. O'Higgins fue inteligente, pegó cuando tenía que pegar, los goles llegaron en los momentos precisos del partido. Muy buen planteamiento de Paqui Meneghini. Les ganamos el mediocampo, el partido siguiendo el mediocampo, se lo ganamos. Entre Lugo y Leiva la ahogaron el mediocampo de Católica. Y nada, muy buen partido. Aprovechamos las bajas que tenían ellos. Nunca se sabe, pero si es que se notó en Católica al menos la baja de Sampedri, la baja de Valencia, que venían jugando muy bien. La baja del Simbi Cuevas. Gary Medel quizás no tanto, porque los goles de O'Higgins vinieron más porque el mediocampo le ganó el duelo y pudimos pasar al ataque, pero quizás ahí con Medel lo hubiesen ordenado un poquito más el equipo. Pero nada, O'Higgins aprovechó muy bien las bajas de Católica, aprovechó los espacios que le dio y en realidad le peleó el mediocampo. Y le quitamos el invicto a Católica en su estadio, ese famoso invicto que tenían en el Claro Arena. Somos el primer equipo en ganar en el Claro Arena, así que muy contento por este resultado. Un partido espectacular de O'Higgins, muy buen partido, un partido casi perfecto, más allá de alguna jugada ahí que cometimos algunos errores, sobre todo en las marcas, las pelotas paradas. Pero nada, partidazo de O'Higgins, todas las líneas, línea defensiva muy bien, medio campo espectacular y en el ataque también muy bien. Ya después del segundo tiempo se atacó menos, pero también fue muy inteligente O'Higgins, cerró el partido cuando había que hacerlo y si es que habían jugadas de ataque, la aprovechaba. Cambió un planteamiento un poco O'Higgins, porque ya también había que cerrar el partido y había que ser inteligente en los momentos de atacar. Muy buen partido de O'Higgins, muy bien Paqui Meneghini, se reivindicó del partido anterior con Coquimbo. Lo que le reclamaba el partido anterior ante Coquimbo era que no propuso, hoy día O'Higgins propuso, hoy día O'Higgins le fue a jugar de igual a Católica. No parecía que O'Higgins fuera a visita en un principio. Hubiese sido espectacular si no hubiesen vendido entradas para la hincha de O'Higgins. Hubiese sido un triunfo aún más lindo, pero se dio así, nada que hacer. Me saco el sombrero por los jugadores, muy buen partido. De verdad, muy buen partido. El primer tiempo de O'Higgins fue espectacular, fue muy bien jugado. El primer tiempo le peleamos el mediocampo a Católica, le ganamos el duelo al mediocampo. O'Higgins partió con una presión muy alta, no dejaba salir Católica. El público de Católica ya estaba empezando a pifiar un poco a los jugadores. No tenían dónde salir, no llegaba Católica en el primer tiempo, no llegó ni una vez. Un remate de Clemente Montes por ahí, pero no con mucho peligro. Y la gente de Católica lo empezó a sentir así, empezó a desesperar, se empezó a pifiar, a alentar más al jugador para que metiera. Si O'Higgins los tenía vueltos locos, O'Higgins de verdad no los dejó jugar. Hoy día O'Higgins no dejó jugar a Católica, el primer tiempo sobre todo. O'Higgins le presionó muy alto, Católica no sabía qué hacer. También ahí, cuando los equipos te presionan alto, hay que jugar pelotazo y que la aguanten los delanteros. En este caso no estaba Sampedri, quizás si hubiese estado Sampedri, la presión alta de O'Higgins no hubiese sido tan efectiva, debido a que Sampedri hubiese ganado más de algún balón o se hubiese generado una falta, y ahí es donde Católica te puede hacer daño. Pero bueno, Católica tampoco no puede depender tanto de Sampedri. Pero siempre ha sido así últimamente. Sampedri le ha salvado muchos partidos a Católica. Y hoy en día le hizo falta, y en esa presión alta de O'Higgins le hacía falta un jugador arriba que aguantara, que juntara los centrales. No está hoy día Eduard Bello y Diego Valencia. No, en realidad Robledo y Garrido se comieron los delanteros de Católica. Jugaron muy bien hoy día los dos centrales de O'Higgins. Anularon a la delantera de la Católica, así como el mediocampo también ganó el duelo. Y como les digo, la presión alta en el primer tiempo fue vital. Y también hubo muchas jugadas de peligro de O'Higgins que no las terminó bien, es verdad. Una jugada que a Ravelo se le va el control largo, que podría haber sido gol, hasta que llegó el gol de Luis Pavés. Una jugada muy inteligente, muy rápida. O'Higgins salió muy rápido después de un mal despeje de Carabalí, pero ganó el mediocampo. Sarrafiore muy bien. Para mí, personalmente, la figura del partido fue Sarrafiore. Lo malo es que en los últimos minutos ya fue un poco más a la pelea arriba, pero jugó muy bien Sarrafiore. El primer gol es una jugada de él completamente. Agarra la pelota, encara, engancha hacia la malla que iba a pegar, habilita a Maxi Romero, y Maxi Romero con una
solidaridad muy poco usual en los delanteros, ve a Luis Pavés y golazo, en realidad una jugada muy buena de O'Higgins, muy rápida, así que fue golazo. La banda izquierda en general estuvo muy bien, la banda izquierda de O'Higgins entre Sarrafiore, Luis Pavés y Juan Leiva, fue donde más atacamos, la verdad. Luis Pavés pasó mucho el ataque, se comió la banda izquierda, y entre Sarrafiore y él fue donde más se atacó. También se sumaba Maxi Romero, en Ravelo que se quedaba un poquito a la izquierda, pero donde más atacó Higgins fue en la banda izquierda. Muy buen partido de Luis Pavés más allá del gol, y sobre todo en el ataque, que es lo que mejor tiene también Luis Pavés. Atacó mucho, pasó mucho, centró, y bueno, le quedó el gol a él y muy bien, muy inteligente también para ver cuándo pasar. Así que partidazo de Pavés, una de las figuras también del partido. Lugo también excelente en el medio campo. Vamos a ir en el 1 a 1 con la formación de O'Higgins, pero es que no puedo dejar de destacar a Lugo. Lugo nos tiene acostumbrado un poco a esto. Los partidos de O'Higgins no baja del podio, de estar entre los 3 mejores jugadores. Aunque el equipo juegue mal, Lugo, a pesar de todo, siempre está entre los mejores jugadores de O'Higgins, lo que rescatamos siempre en los partidos. Y nada, Lugo hoy día demostró lo bueno que es. De verdad, no exagero, pero siento que Lugo puede ser un jugador de nivel internacional incluso. Tiene un pressing, tiene una forma de jugar que es muy bueno, es muy bueno. Esperemos que lo podamos retener este año para el próximo año jugar una Copa Internacional. Lo veo difícil, la verdad, porque de verdad es muy bueno. Yo creo que muchos equipos le gustaría tener a Lugo y yo creo que debe estar en el radar de más de algún equipo. Una intensidad muy buena de O'Higgins el primer tiempo, los jugadores corrían, Maxi Romero fue a presionar, ganó muchas pelotas, muchas jugadas salieron por presión de Maxi Romero, por Brian Ravelo, González, Sarrafiore, y bueno, y luego que también con Leiva metían mucho atrás. Pero no, un partidazo en todas las líneas, la intensidad sobre todo, destaco mucho la intensidad del equipo, que se notó también en el segundo tiempo, que esa intensidad del primer tiempo pasó factura, porque Maxi Romero estaba reventadísimo en el segundo tiempo, González salió medio tironeado, medio lesionado, también por este mismo desgaste, Sarrafiora estaba muerto también en el segundo tiempo, pero muy bien O'Higgins, muy bien la intensidad, muy bien el nivel futbolístico y la intensidad física que demostró O'Higgins. Ese es el nivel que hay que mostrar en estos partidos. A diferencia del partido con Coquimbo, nos favoreció mucho la cancha, muy rápida, y nos favoreció mucho el rival. El rival también nos salía a jugar, nos salía a presionar. Entonces ahí O'Higgins es donde gana, lo que decía en el partido anterior. Por eso nos costó tanto con Coquimbo, porque Coquimbo te esperaba, no te proponía, O'Higgins no encontraba espacio. Acá O'Higgins se formó los espacios con la presión de Lugo, con la presión de Leiva, con el enganche de Sarrafiore, con la habilidad de Ravelo, y ahí es donde se encuentran los espacios O'Higgins y ahí es donde es efectivo O'Higgins. Así que nada, muy buen partido. La Católica no propuso mucho en realidad en el primer tiempo, pero también no propuso porque O'Higgins no dejó jugar a la Católica. O'Higgins lo ahogó en la presión, O'Higgins mató a la Católica en el primer tiempo y el gol llegó en el momento preciso del partido. La posición de Sarrafiore, muy inteligente, si bien en el esquema está de puntero izquierdo, se recoge mucho y se asocia bien con Ravelo, se asocia bien con la pasada de Luis Pavés. Llega al remate, tuvo un remate ahí, tuvo una jugada de peligro que le quedó largo el control, pero muy bien la posición de Sarrafiore. Si bien a veces en algunos partidos perdemos ataque por la izquierda, por la banda, porque Sarrafiore se recoge, hoy en día estuvo muy bien pensada esa posición. De hecho, en la presión Sarrafiore era vital en ese esquema, porque Sarrafiore se recogía un poco hacia el medio, no dejaba ese pase, cortaba ese pase por el medio y se jugaban a la banda, entre Maxi Romero, el mismo Sarrafiore y Luis Pavés, que adelantaba un poco la línea con Leiva. Mataban esa salida de la Católica y tenían que jugar al pelotazo, y los centrales estaban muy bien parados atrás, y los delanteros de la Católica no ganaron ningún cabezazo. Hubo una en los primeros minutos del primer tiempo que entre Eduardo Bello y Montes se generaron, pero más allá de eso los centrales estuvieron muy firmes, entonces en todas las líneas generales O'Higgins estuvo muy bien. Bueno, vamos con el 1 a 1 de la formación de O'Higgins. Al arco Omar Carabalí. Muy buen partido Carabalí. Carabalí todos los partidos está teniendo al menos una o dos jugadas en las que nos salva salva el arco, lo mantiene en cero. Esta vez en una jugada de Valencia en la que va chica muy bien el espacio, le llega el pelotazo en la cara incluso, pero muy bien Omar Carabalí, muy bien Carabalí. Todos los partidos nos está salvando una o dos de jugadas de peligro. Está jugando muy bien Carabalí, está teniendo muy buenas reacciones, así que parte de eso Carabalí.
Hoy día de verdad 10 puntos, no tuvo ningún error, hizo tiempo cuando había que hacer tiempo, manejó muy bien el partido, manejó muy bien al rival. Así que nada, partidazo de Carabalí, tenemos un buen arquero en el equipo. Lateral derecho Moisés González. Hoy día Moisés González no atacó mucho en el partido porque la banda derecha quizás la guardaba un poquito más, pero en cuanto a la marca estuvo muy bien Moisés González, no pasaron nunca por la banda derecha. Jugó muy bien, me gustó mucho el partido, me sorprendió, pensé que iba a estar Felipe Faúndez, lo venía haciendo bien ahí Felipe Faúndez, pero muy bien planteado de Paqui Meneghini, o sea, le sirvió el lateral derecho Moisés González. Me gustó mucho su partido, no pasamos mayores peligros por la defensa y en parte también es por Moisés González. Maneja bien la posición, juega simple, marca bien, así que partidazo de él. Central, Alan Robledo, para mí fue un monstruo hoy día, o sea, ganó todos los cabezazos, metió, descolocó a los delanteros de la Católica, iba a la refría cuando había que estar, partidazo, fue un monstruo hoy día Alan Robledo. Pensé que iba a pesar un poquito más la ausencia de Díaz, pero Alan Robledo se hizo cargo de la línea defensiva y de verdad jugó muy bien, ganó todos los duelos los ganó entre él y Garrido. Espectacular partido de Alan Robledo, me encantan las pelotas que mete Alan Robledo. Así que partidazo, como lo han ido haciendo todo el año. El partido anterior, si bien cometió un error, no jugó un mal partido y este partido también jugó muy bien, estuvo muy bien en la marca, estuvo muy bien en las coberturas, así que nada, un par de pelotas ahí de córner que nos cabecearon muy solo en el segundo tiempo, que ahí también viene un poco el orden del central, pero muchas veces no dependía de él que cabeceara solo un jugador de la Católica, pero partidazo de Alan Robledo. Nicolás Garrido se reivindicó un poco, venía teniendo unos partidos, bueno, venía jugando muy pocos minutos, entraba ya cuando estaba terminado el partido, y unos partidos que no jugó muy bien, unos partidos que entró y estuvo poco preciso. En un inicio uno tenía un poco de miedo cómo podía estar Garrido ya que no venía jugando, pero en realidad se reivindicó, jugó muy bien, también se entendió muy bien con Robledo, no lo pasaron por ahí. La ausencia de Díaz pensé que se iba a notar más, pero con Garrido no se notó casi la ausencia de Díaz. Jugó muy bien Garrido, anularon bien a los delanteros de Católica entre él y Robledo, así que un partidazo de parte de él, bueno, y de toda la línea defensiva, pero Garrido muy bien, a pesar de no tener muchos minutos en el campeonato, hoy día entró y metió y jugó espectacular. En algunas salidas quizás estuvo un poco débil, pero en realidad no se perdieron muchos balones. Prefiero que se pierda el balón arriba a que nos pase lo que nos pasó con Coquimbo. Así que muy bien Garrido en la línea defensiva. Lateral izquierdo, Luis Pavés, también una figura del partido, llega al gol, defiende, ataca, centra cuando hay que centrar, encara cuando hay que encarar, jugó un partido excelente Luis Pavés. Se comió la banda izquierda, no, por ahí Católica no atacó mucho, pero también en el ataque es donde más nos sirve Luis Pavés y cuando estuvo ausente lo extrañamos mucho. Se pierde mucho ataque sin Luis Pavés y por el lado derecho Moisés González tampoco atacamos mucho, entonces al tener a Luis Pavés la verdad nos sirve mucho en el ataque, también teniendo buenos mediocampistas que lo pueden asistir y un delantero centro que puede cabecear, puede ganar las pelotas que él centra. Así que partidazo Luis Pavés, me encantó y el gol que marcó es reflejo de ello. Al medio Matías Lugo, ya no sé qué más decir de Lugo, es crack por todos lados. Matías Lugo, esperemos que lo vamos a retener, es un jugadorazo, de verdad que es un jugadorazo impresionante lo que mete, impresionante cómo juega. Entre él y Sarrafiori y Ravelo en una jugada en el segundo tiempo la pisaron, tocaron de primera. El Lugo sabe marcar bien, sabe meter bien, sabe jugar, pisar el balón, juega bien, sabe cuándo hay que soltar el balón, espectacular. Lugo nos mantiene mucho en medio campo, Lugo. Me encantó el partido de Lugo. Ya de verdad no sé qué más flores tirarle, de verdad es muy bueno Lugo, no hay otro jugador como él, yo diría que en el campeonato, o sea, es muy bueno Lugo, de verdad me impresiona lo bueno que es. Esperemos lo podamos mantener, de verdad es un jugador muy exportable. Esperemos que este año, el próximo año también se mantenga el 100% del plantel y subamos algunas piezas, pero Lugo primordial en este partido, no lo dejaba pensar. La tomaba un jugador de Católica, pero Lugo se lo comía, Lugo no lo dejaba jugar. Muy bien Lugo. Juan Leiva quizás estuvo un poco bajo en el primer tiempo, salió en el inicio del segundo tiempo, salió molesto. A pesar de todo, yo encontré que fue un buen partido de Leiva. Pone mucha presencia Leiva en el medio campo.
gana muchos cabezazos, gana muchos balones también. Quizá a la hora de atacar y encarar no tiene esta explosividad que tiene Lugo, pero para mí es un buen mediocampista, jugó bien. Imagino que también lo sacó Paqui Meneguín en el segundo tiempo porque tenía una tarjeta amarilla, porque también el desgaste en el primer tiempo fue muy fuerte, que en el segundo tiempo se vio que Leiva estaba un poco disminuido y Paqui Meneguín no quiso dar ventaja en ningún aspecto, entonces puso a Gas, que entró también muy bien. Fue inteligente ese cambio de Paqui Meneguín porque el partido estaba muy intenso y hasta ese punto que salió Juan Leiva a los 10 minutos del segundo tiempo. Estaba todavía un poco apretado el partido, todavía podía darse que Católica no hiciera un gol, entonces no quiso dar ventaja a Paqui Meneghini, le tenía amarilla Leiva y estaba un poco disminuido físicamente, así que puso a Ogá y el cambio le funcionó súper bien. O sea, Ogá entró muy metido en el partido, así que nada, muy bien Leiva. Antes de ellos estaba Brian Ravelo como eje central, como 10. Buen partido Ravelo, lo intentaron anular mucho en el primer tiempo, le costó un poco entrar en partido, pero ya después, agarrándole la mano al partido, Ravelo es muy bueno, Ravelo mueve el equipo, Ravelo hace jugar mucho a sus compañeros. Fue un partidazo él, en realidad, que se vio reflejado también en el gol del segundo tiempo. La jugada la inicia Ravelo, se muestra, lo empezaron a soltar, empezó a encontrar más espacio en el partido y eso hizo que también mostrara su mayor virtud Ravelo, que es con espacio, que es manteniendo el balón. En el segundo tiempo, cuando había que defender y cuando había que defenderse con el balón, lo hizo muy bien, no perdió ningún balón, aguantaba la pelota, giraba, tocaba. Muy buen partido, salió la figura del encuentro. Muy merecido, muy buen golazo y muy bien Ravelo, como viene siendo todo el año. El partido pasado con Coquimbo lo anularon bien, le costó mucho, pero este partido con más espacio, generándose esos espacios también, jugó muy bien, así que mereció el jugador del partido. Por la banda derecha estuvo Francisco González. Como les dije, esa banda derecha no atacamos mucho porque Moisés González tampoco pasó y Francisco González tenía poco apoyo también, le tocó mucho estar en la refriega y no atacábamos tanto por ahí, pero igual encontré que fue un correcto partido de él. No tuvo mayores errores, muy intenso también Francisco González. Pero nada, buen partido de él. La banda derecha, como les digo, no atacábamos demasiado. Supongo que eso fue una indicación desde el banco, pero Francisco González entendió bien el partido que había que jugar, muy intenso, muy fuerte. Así que nada, buen partido de él. En el medio campo apoyó mucho a los compañeros. Sale un poco apretado en el segundo tiempo por lo mismo, porque el desgaste de él estuvo muy fuerte. Le tocó subir y bajar, entonces tenía que apoyar mucho en la defensa y también tenía que apoyar mucho en el ataque. Entonces el desgaste que tuvo fue muy intenso, así que nada, partidazo también de González. Me refiero por la banda izquierda, para mí el mejor, para mí el podio está entre Ravelo, Sarrafiore y Lugo. Muy buen partido de Sarrafiore al principio también, me cuesta un poco entender esa posición en algunos casos, como de medio puntero izquierdo, ya que Sarrafiore no es muy rápido, entonces por la banda se necesita un puntero rápido, pero hoy en día Paqui Meneghini hace muy bien ese tándem entre él y Luis Pavés, por algo lo pone por la banda izquierda porque sabe que Luis Pavés pasa mucho, le ayuda eso también a que él se tire hacia el medio y ahí es donde más peligroso se refiere. Jugó muy bien, fue quien más atacó también y quien más intentó en el ataque se refiere. Para mí fue un partidazo de él. Estaba entre él y Ravelo la figura del partido, pero bueno, Ravelo convirtió el gol y nada, partidazo se refiere. Después le tocó estar de delantero centro cuando salió Romero. Quedó como solo arriba y también peleó muchas pelotas, aguantó, jugó muy bien, esperaba al equipo cuando recuperaba, así que nada, no, muy intenso se refiere y ya los últimos minutos estaba un poco cansado, pero el desgaste había sido mucho y en realidad jugó un partidazo. Maxi Romero, también muy buen partido, muy bien en la presión alta Romero. En parte la presión de O'Higgins funcionaba porque Romero se entregaba mucho hacia el equipo, reventó a los defensas lateral cuando perdían la pelota. Asistió mucho a los compañeros y en el gol fue muy solidario con Luis Pavés. Yo pensé que le pegaba, un delantero por lo general busca su gol. Hoy día fue muy generoso con el equipo también. Un golazo también de la jugada de O'Higgins y el pase de Maxi Romero. Encontré que jugó un muy buen partido, luchó todos los balones, presionó mucho, hizo la pega que había que hacer, que me imagino que le mandaron del banco. Así que un partidazo de Maxi Romero. Tenemos un muy buen jugador. Tiene una nota muy alta también. Para mí, un baluarte en la delantera,
Hay que admitir hoy día que también faltó Arnaldo Castillo porque también estaba muerto Maxi Romero en en la mitad del segundo tiempo. Maxi Romero ya no podía más. Y también fue por el desgaste que hizo en el primer tiempo. Y O'Higgins mató en los momentos que había que matar. En el primer tiempo, en la mitad del primer tiempo, el gol de Luis Pavé, y empezando el segundo tiempo, el gol de Ravelo. Después había que aguantar y trabajar más el partido, así que ya Maxi Romero había hecho todo el desgaste del partido. No hubiese servido que hubiese estado Arnaldo Castillo para darle un poco de refresco, pero también hizo bien Paqui Meneghini al poner a Sarrafiore ahí y leer bien el partido. Después entró Felipe Ogás por Juan Leiva. Me gustó mucho el partido de Ogás, muy intenso también. Se había perdido un poco esa intensidad con Leiva los últimos minutos que estuvo en cancha, pero Felipe Ogás entró muy intenso, es muy rápido, es un poco parecido a Lugo en su intensidad y en la forma de jugar. Me gustó mucho cómo entró. Me gusta también los minutos que ha tenido en el año, así que muy buen partido de Felipe Ogás. Después entró Felipe Faúndez por Francisco González. Fue un cambio bien inteligente en realidad, estaba lesionado, estaba un poco tirado Francisco González, había que ya empezar a cerrar el partido, pensar en tener el balón, defenderse con la pelota, y Felipe Faúndez entró muy bien a hacer ese trabajo, ya que él es más lateral de posición original, tiene más ese retroceso, tiene muy bien ese retroceso, defendió muy bien, cuando pasó lo hizo muy bien también, aguantó el balón arriba, ganó un par de corners cuando pasó al ataque, así que no, muy buen partidazo Rodrigo Godoy, o sea, de Felipe Faúndez. Y después entró Rodrigo Godoy por Maxi Romero cuando se cansó. Correcto partido de Rodrigo Godoy, no tuvo mucha acción, le tocó estar un poco en la defensa. Y también el partido estaba un poco cerrado salió al minuto 73 Maxi Romero. Estaba un poco cerrado, ya no había mucho que hacer, así que nada, entró y jugó un correcto partido. Paqui Meneghini también muy, muy inteligente en su propuesta de juego. Me gustó mucho el partido que planteó Paqui Meneghini, fue muy inteligente. Este era un partido vital para las aspiraciones de O'Higgins, no se nos podía arrancar el segundo lugar, quedamos a un punto de la Católica, así que no era un partido fácil. La Católica venía ganando todos sus partidos de local y le quitamos el invicto. Muy buena propuesta de Paqui Meneghini, pero nada, muy, muy buen partido. Después en el segundo tiempo, cuando ya pasaron 15 minutos del segundo tiempo, llegamos 2-0, O'Higgins empezó a atacar de diferentes maneras, muy inteligente también, se arropó un poco más atrás y atacaba de contra, y también casi salió el tercero de O'Higgins de esa manera, porque O'Higgins también toca muy bien, entre Ravelo, entre Sarrafiore, se entienden muy bien, y Lugo que pasaba al ataque, y después Ogás también que es muy bueno técnicamente. Pasaba muy bien, atacó muy bien O'Higgins de esa manera, arropado atrás y saliendo rápido de contra, así que partidazo de O'Higgins y bien planteado del DT. Ya habiendo hecho el 2-0 dejamos un poco de presionar alto y le resultó bien el partido a O'Higgins, o sea, Católica de verdad no tenía por dónde. La única forma que nos causó peligro Católica, que es un poco preocupante también esto para los partidos futuros, en las pelotas detenidas. Nos cabecearon varias veces solo y está bien, Católica no cabeceaba bien. Yo digo, si hubiese estado Fernando Sampedri, más de algún gol nos hacían, porque cabeceó muy solo en algunas ocasiones Católica y marcaba muy mal O'Higgins. Y eso con un delantero que te cabecee como Sampedri es muy peligroso. Entonces ahí hay que tener ojo también en las pelotas detenidas, quizás trabajarlas mejor. A O'Higgins le costó mucho las pelotas detenidas. Fue la única forma en que nos asustaba un poco que nos podían hacer un gol. Y si hubiese estado un delantero que cabecee bien como Fernando Sampedri, hubiese sido quizás distinta la historia. Pero nada, menos mal no pasamos susto con eso. Pero igual, hay que tener ojo con aquello. Así que vamos, sin más, vamos con el compacto del partido. La visita, ya está la Universidad Católica en el campo de juego. Vamos a vivir la fiesta de... ¿Por qué chucha no venden entradas para la visita? ¿Cuál es la justificación para no vender la entrada a la visita? O'Higgins. Te creo la U, te pueden dejar la cagada, te creo la U. Estoy contra la dirigencia de la Católica porque vi muchos hinchas de Católica reclamando incluso que no nos vendían entrada a visita. El fútbol es local y visitante, muchachos. Barra local y visitante. O'Higgins siempre les vende a todas las barras de visita. Incluso a equipos que son peligrosos como Colo-Colo, la U, la Católica. Muchas veces O'Higgins la ha vendido, y así lo hacen en todos los estadios, pero bueno, lo hacen por ahorrarse un par de lucas, para no pagar
tanto guardia. Este partido, si hicieron su estadio nuevo, tienen que ponerle para que la gente lo conozca, tienen que darle entrada a la visita, así, ¿para qué se lo hicieron para ellos, no? El fútbol con buen público, cae la tarde, grata temperatura, la Universidad Católica con Daniel Garnero, que solo acumula una derrota. Higgins, el cuadro de Francisco Meneghini, que hacía tanto tiempo no peleaba en la zona alta de la tabla de posiciones. En sus marcas, listos, y arrancó el partido, señores, con cerca de 20.000 fanáticos acá en la comuna de Las Condes. Que viene Bello, acá está Edward, atención, bonita habilitación para Montes, a ver si saca la zurda, remate cruz. Esa es la que le digo yo de Edward de Bello en el cabezazo. Si hubiese estado San Pedri, quizás aprovechaba mucho mejor esas pelotas, no lo sabremos. Pero hubiese sido un poco más peligroso, eso fue una contra. Fíjense que está Sarrafiore marcando a Edward Bello de la Católica. Estábamos mal parados. Quizá ahí con un jugador como San Pedri, que tiene mucho más peso ofensivo, no hubiese sido tan fácil esa pega de la marca, pero bueno, O'Higgins aprovechó igual bien esas bajas. He visto mucho comentario ahí de hincha llorando porque le ganamos con baja. De la pelota que se va desviada. Salida para Ravelo. Tiene tiempo para arrancar. Atención, quiere poner los pies polvorosa buscando. Bien, Ravelo ocupando los espacios. Aquí se carga hacia la derecha, busca el espacio. En el gol de él se cargó hacia la izquierda atacando hacia el otro arco. Llega al remate y ocupa muy bien la cancha Ravelo. Si cuando le dan un poco de espacio, Ravelo es muy peligroso. Y fue lo que pasó el partido pasado, que no encontró el espacio porque acá Católica igual está un poco lanzado en ataque o te propone un poco más porque yo te esperaba. Acá O'Higgins pudo encontrar los espacios. Acá está el zurdo, se mete entre dos, lo persigue el Keno Mena, descarga por el centro, buena jugada, Sarrafiore que le va a pegar al arco, arrastrado, cerquita otra vez, probó de lejos. Buena llegada, no estuvo muy fino Sarrafiore, le pegó bien igual. Al filo el pase, quedó con complicaciones, cuidado, ojo con Daniel González. Leiva perdió un par de pelotas ahí en el medio campo, quizás por eso mismo también salió en el segundo tiempo. Porque estaba un poco impreciso en algunos balones. Valencia, atacan 3, defienden 4, buscando Clemente Montes. Conduce Montes, se va a meter en el callejón diagonal, probó de derecha, bonito remate. Carabalí, partido excelente. De Clemente Montes. Siempre estuvo bien ubicado, siempre la atajó, sacó un par de pelotas, una chique. Excelente partida de él. Lo vimos de acá, de este ángulo, agarraba una curva, pero está muy atento, ojos. Antenas arriba de par muy clarita. Fue mala salida de Brian Ravelo. Gravel. 12 la marca, viene Sarrafiore en franco ataque, busca la mirada precisa, quiere el pase perfecto, va a sacar bien el pase, está para O'Higgins, viene el enganche para Gol. Gran gol de Roberto Carlos Páez. Colectiva del equipo celeste. Pensé que iba a rematar Sarrafiore, pensé que iba a rematar otro y al final acompañado. Bien la jugada, si bien la salida un poco extraña, no estaban apretando un poco los jugadores de Católica, sale un poco mal, la salva bien Leiva y ahí pasa el ataque muy rápido. Eso es lo que nos pasó el partido anterior, que no hicimos, pasar el ataque rápido, porque también de Coquimbo te metía 2 líneas de 4 y no tenía mucho espacio, pero aquí entre Ravelo se resuelven muy bien la asociación que han hecho ellos dos. A principio de año nos complicaba un poco la posición de los dos porque pensábamos que no iban a agarrar, no iban a hacer muy bien ese tándem, porque los dos tienen un juego más o menos parecido, los dos son 10 como de posición natural, pero se entienden muy bien los dos. Aquí Ravelo controla, gira, pasa a Sarrafiore en cara y con espacio Sarrafiore es muy peligroso. Le se comió la malla completa el jugador de Católica y Maxi Romero muy generoso. Un delantero por lo general busca su bola de equipo. El equipo está muy unido. Que es con precisión. O'Higgins eso lo anulaba la Universidad Católica y ahora materializa aquello en el marcador, lo gana por 1-0 el equipo de Paqui. Y en el primer tiempo no hubo muchas más jugadas, o sea, fue bien apretado. O'Higgins mató cuando tenía que matar. Hubo una de esas referencias en el primer tiempo que O'Higgins la armó muy bien, que no la mostraron acá. Pero le quedó largo el control y era gol. Se lo controlaba, estaba frente a un penal casi. Y aquí el gol. Bueno, no muestran la jugada completa, muy buena. Aquí está el gol. Primera jugada del partido, mira cómo toca Higgins. Bien, sin desesperarse. Sin desesperarse, que eso se le criticó un poco a Paqui Meneghini en el partido pasado, pero porque el equipo también te obligaba a jugar, a tocar hacia el lado. Por aquí, muy paciente para buscar el gol. Ravelo muy movedizo.
Ravelo partió la jugada al medio, se quedó a la orilla, muy bien mecanizados los movimientos de O'Higgins en el ataque. Luis Pavés está casi de puntero izquierdo y buen centro, esperó, podía haber sacado el centro del tiro, lo esperó. De ahí la jerarquía también de Maxi Romero. Maxi Romero le gana ese cabezazo y Ravelo donde tiene que estar y golazo. Qué grande Ravelo. Qué bueno por él que se pudo sacar las balas del partido anterior de ese penal, que como lo dije en el video anterior, no era culpa de él. El penal del partido anterior era mucho premio para O'Higgins ese empate y había que estar ahí. En realidad, si empatábamos y decíamos ese gol, no cambiaba mucho el análisis del partido. Así que qué bueno que nuestro Brian Ravelo se sacó las balas de ese partido. Bien Romero ganando ese cabezazo, bien Romero. Hay que destacar toda la jugada. Va a la banda y sabe cuándo profundizar. Mira Romero, gana espalda el le lateral, gana menos. que es Pavés. Romero sale de la zona del 9 y gana el cabezazo y venían dos que la había en qué buen momento llegó ese gol, porque el segundo tiempo era una incógnita y entramos y matamos al tiro. Golazo. Tomar iniciativa tímidamente González. Pases para Romero. Leiva estuvo un poco lento, ahí se lo pasan. Esta la Carabalí achicó muy bien ese remate de Católica. Se iba solo, era gol. Era, como les digo, quizá un delantero como San Pedro, quizás la picada, no tengo idea. Pero era gol, Carabalí muy valiente, la atajó con la cara. Y ahí Leiva en el medio campo estaban pasándolo un poco. Me imagino que por eso también salió a los 10 minutos. Ahí llega tarde. Sale rápido a reducir el ángulo de tiro, valiente Carabalí para evitar el descuento de la UC. Bien achicados. Y O'Higgins seguía atacando, sí tuvo opciones, tuvo hartas opciones. Ay, ahí faltó uno, bien Romero, hizo muy bien la jugada Romero. Se los llevó a todos, hizo lo que tenía que hacer, línea de fondo, encaró y faltó alguien que picara al medio. Iba, creo que Luis Pavés. La Católica con Alfred Canales, pelota sutil, viene al área, segundo palo, uy, qué cerca estuvo. Católica igual tuvo sus oportunidades. Esta es una, en la anterior también, en la chique de Carabalí. Y sobre todo las pelotas paradas. O'Higgins marcó muy mal las pelotas paradas que nos pudo haber costado caro. Buena pelota de Canales a la espalda de Sarrafiores, había cerrado Pavés. Fue un poco suerte. Y hasta Broga claramente quiere meter un centro. Casi. Se le hizo bien también Católica. 8 jugadores de la Universidad Católica metidos en el área, todo O'Higgins defendiendo. Viene el centro, ¿quién arriba? Pérez. ¿Quién marca ahí? ¿Cómo cabecea tan solo? Es un gol. Como decía, San Pedro nos clava un gol ahí. ¿Qué? Godoy lo estaba marcando. Ahí Godoy tiene que ir a muerte. Quizás faltó ahí Juan Antonio Díaz. Se notó un poco la ausencia en esas pelotas paradas porque con Juan Antonio Díaz nos ganan muy pocos balones detenidos. Estaban todos tomados, sino que fue este que ya no siguió Godoy. Bueno, y Valencia que ya había quedado solo también. No sé si es Valencia. Pareció muy solo. Aquí a O'Higgins se esperaba mucho Católica, pero también era lo que te pedía el partido. Salíamos rápido de contra, hubo un par de llegadas, unas de Faúndez, de Godoy, por la banda y unas de Sarrafiore también aguantando arriba, que ahí ya Sarrafiore quedó de 9 casi, porque ahí salió Maxi Romero lesionado, agotado en realidad. Pero O'Higgins se defendió bien, se defendió con balón. Hubo una jugada entre Sarrafiore, Ravelo y Lugo que se pusieron a tocar como eran Xavi, Iniesta y Messi. La cagó, era toques de primer. Lugo, muy bueno también. Lugo como que orquesta un poco esa jugada. No creo que la muestren acá, pero muy bueno. Mira Lugo como te muerde, Le queda la pelota hasta Buruaga, incansable hasta Buruaga, movió por acá, intentará Cárcamo, este es Vicente, atención de zurda, el toque es atrás, le va a pegar Canales. Estaba bien arropado O'Higgins. Igual, poco solo para mi gusto. Pero ahí mala de Ogas, pero fue mala de Godoy en un inicio, porque se la tira. Godoy entró bien, tuvo un par de... como que estaba un poco dormido en algunos pasajes, pero igual entró bien. Ahí se la da al que justo le va a llevar la marca atrás, entonces hizo lo que tenía que hacer. Quizás es fácil decirlo, pero debería haber tirado el cambio de frente allá a Faúndez, pero
Llegaba la marca aquí atrás, hizo lo que tenía que hacer, era mejor perderla ahí arriba que perderla ahí contra Católica. Ravelo lo reclama, de hecho. Gobás también quedó tirado. Y era peligroso porque, miren, recién viene volviendo Pavés estaba en el ataque, si ahí la embarró un poco Godoy. Esta fue peligrosa. Ese era gol. Godoy volvió muy lento, Godoy estaba más atrás que Pavés y Pavés llegó antes que él a la jugada. Godoy, si se equivocó, debería haber llegado a la jugada, pero volvió muy lento y relevaba ya a Pavés. Más encima que había entrado en el segundo tiempo, Pavés estaba más cansado. Nos pillaron mano a mano, era 3 contra 3. Así que nos salvamos en esta. La hizo bien Rosell y se le pegó mal nomás. Típico. Se enganchó a todo ahí, ¿no? Ese era gol. Igual eran los últimos minutos, no creo que no hubiesen empatado, pero nunca sabe. Bien, Moisés González, bueno. El partido pasado estuvo un poco bajo, este partido estuvo muy bien. Y bueno. Y bueno, nos convertimos en el primer equipo a ganar de visita en ese estadio, sin nuestra hinchada, lo cual me parece muy mal. Pero nada, nuevamente rompiendo una racha Higgins. Los que lloran que estaban con suplentes, no, hay que los partidos hay que ganarlos. Este partido otro equipo quizás no lo gana y muchas veces que los equipos no le ganan al rival cuando tiene suplente, cuando está cansado. O'Higgins fue y ganó bien. Se plantó de igual a igual, no parecía equipo visitante en algún momento. Manejó muy bien el partido, muy buen partido. Ahora esperar a que Católica se caiga en alguno de los encuentros que les queda y que O'Higgins pueda escalar a la segunda posición y clasificar a Copa Libertadores directo, que yo creo que es lo mejor para O'Higgins y que es muy alcanzable. Le quedan 4 partidos a O'Higgins, 4 finales, 4 partidos muy difíciles. Nos queda Ñublense, quizás se podría decir que el rival más accesible, ya que no se está peleando nada, está en la mitad de la tabla, estamos de local. Después nos viene la U de local, que la U también se va a querer pelear ese segundo puesto. Ese partido va a estar muy bueno. Después viene Unión Española, que va a estar necesitada a puntos. Jugamos en Santiago y va a ser muy complicado porque se va a estar jugando sus últimas balas. Y después Everton, que también va a estar jugándose las últimas cartas en el partido contra Gina. Estamos de local, puede ser un poquito más favorable a nosotros. Pero los últimos partidos hay que jugar la muerte, hay que jugarlo igual como se jugó este partido. Hay que aprender el partido con Coquimbo. Paqui Meneghini y O'Higgins en general se reivindicó de ese encuentro. Nos costó mucho con Coquimbo. Hay que tener un plan B. Esta vez nos resultó el plan porque Católica también te propone y O'Higgins sabe jugar muy bien este tipo de partidos. Pero hay que tener ese plan B porque el día de mañana no vaya a ser que un equipo se nos meta atrás, que nos cierre las líneas. Si queremos clasificar a Copa Libertadores o a Copa Sudamericana, van a haber equipos que no juegan igual que Coquimbo. Van a haber muchos equipos. La mayoría de equipos te juegan así. Los equipos brasileños, argentinos juegan, se arropan atrás, te salen rápido de contra y te llegan 2 veces y te hacen 3 goles. Entonces hay que estar bien atento ahí. Espero que el equipo se mantenga, sea un equipo muy unido. Y nada. Vamos, Higgins, papá. Vamos con todos los últimos partidos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y nada, si les gustó el video, suscríbanse. Gracias por el apoyo y mandar los últimos videos. Denle me gusta, comenten sus opiniones del partido. Y nada, vamos, Higgins, papá.